¿Alguna vez nos hemos preguntado qué se oculta tras las puertas de las sociedades esotéricas más secretas del mundo? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una red súper compleja de órdenes mágicas, un universo donde chocan y se mezclan sistemas de creencias que a simple vista no tendrían nada que ver. Y aquí va la pregunta del millón, la que nos guiará en este recorrido. ¿Qué conexión puede haber entre el vudú haitiano, la antigua filosofía gnóstica y un concepto que suena tan moderno como la ingeniería esotérica? La respuesta, créanme, está en una historia de secretos, de fusiones y de personajes realmente únicos que le dieron forma a un ocultismo totalmente nuevo. Para empezar a entender cómo piensan, tenemos que partir de su idea principal. Esta cita que viene de una de sus publicaciones lo deja bastante claro. Para ellos, la realidad que vemos, la que tocamos, es solo una pequeña parte del cuadro completo. Lo importante, lo que de verdad mueve los hilos, ocurre en un plano invisible, y todo su trabajo consiste en aprender a moverse e influir en ese otro plano. Muy bien, empecemos a tirar del hilo de esta red, porque lo que vamos a explorar no es una sola orden, sino todo un tejido de sociedades que están conectadas entre sí. Es la historia de cómo distintas logias y agrupaciones se fueron relacionando y transformando unas a otras, y todo gira alrededor de una figura clave. Y ese centro, ese sol alrededor del que todo gira, es Michael Bertiax. Ojo, él no fue simplemente un miembro o un líder más, fue un sintetizador, alguien que tomó corrientes de magia pero muy diferentes, y en vez de practicarlas por separado, las fusionó para crear algo totalmente nuevo, y según dicen sus seguidores, increíblemente poderoso. Una de las órdenes más importantes que salieron de su trabajo es la que vemos aquí, la Ordo Templi Orientis Antiqua, o para abreviar, la OTOA. Pero para entender de verdad qué es y de dónde sale, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, a la ciudad que fue el caldo de cultivo perfecto para todo este movimiento. Así que vámonos a Chicago a principios y mediados del siglo XX. Hay que imaginarse que esa ciudad no era solo un gigante industrial. No, también era un hervidero de pensamiento esotérico. Un lugar donde las ideas del viejo continente y del nuevo mundo se encontraron y, mutaron en algo diferente. La historia arranca con la llegada de la famosa Golden Dawn. Poco después, las ideas de Aleister Crowley y su OTO empiezan a ganar fuerza. Y sobre esa base, en los años 20, un discípulo de Crowley llamado C.F. Russell funda un grupo bastante radical, el Club Choronzon. Ellos agarraron la estructura de la OTO, la simplificaron al máximo y bajo la guía del Dr. Franklin Thomas desarrollaron un sistema de magia que no se parecía a ningún otro. Y aquí está lo realmente interesante, el contraste. Miren, la mayoría de las órdenes mágicas de la historia están obsesionadas con su linaje, ¿no? Con demostrar que descienden de los egipcios, de los templarios, de quien sea. Bueno, al Club Choronzon todo eso le daba exactamente igual. Su único interés era el trabajo práctico, el contacto directo con lo que ellos llamaban planos internos. Y para lograr eso, necesitaban un nivel de secretismo absoluto. Esta frase lo resume todo a la perfección. Ellos no se veían a sí mismos como continuadores de una tradición. Sentían que estaban canalizando algo completamente nuevo. Su linaje no venía de antiguos maestros humanos, sino de seres y de universos con los que, según ellos, hacían contacto directo a través de sus prácticas. Y es justo en este escenario, en esta Chicago de magos súper experimentales, donde aparece nuestro protagonista. Pero Michael Bertiax no llegó simplemente para aprender y seguir las reglas, no. Él llegó para observar, para conectar los puntos y finalmente para transformarlo todo. Es que Bertiax tenía un pie en dos mundos que parecían opuestos. Por un lado, se inició en la magia experimental y de planos internos del Club Choronzon. Pero, por otro lado, también era parte de la OTO franco-haitiana, un sistema que mezclaba el ocultismo europeo con las raíces profundas del vudú. Estaba en una posición única y vio algo que nadie más había visto, el increíble potencial de unir esas dos corrientes. Y así fue como Bertiax se puso manos a la obra con una tarea monumental, tejer todas estas tradiciones tan distintas en un solo tapiz, en un sistema coherente. Y ese es el corazón de su legado. La creación de un sistema mágico único en su complejidad. Su proceso se puede desglosar en 4 pasos como una receta. Primero, tomó la base experimental del Club Choronzon,
Segundo, la enriqueció con los rituales de la OTO franco-haitiana. Tercero, le metió todavía más profundidad con las prácticas del vudú esotérico. Y cuarto, le dio a todo un marco filosófico con las ideas del gnosticismo. Y así nació lo que hoy conocemos como vudú gnóstico. De esta tremenda mezcla nacieron varios grupos. El más interno, el más secreto de todos, es la Coulbre Noire, o LCN. Digamos que este es el corazón, la corriente más pura de chamanismo y hechicería, conectada con lo que ellos llaman la magia afroatlante. Y luego tenemos a la OTOA, que es, por decirlo de alguna manera, la cara más pública del sistema. Aunque tiene influencias de Crowley, funciona de una forma muy moderna, muy descentralizada. Sus miembros trabajan de forma muy individual, se conectan sobre todo por correspondencia y comparten lo que investigan en una revista interna. Bueno, ya vimos la historia de estas órdenes, cómo se conectan entre sí, pero ¿en qué creen realmente? O sea, ¿cuál es la filosofía que los mueve? Vamos a meternos ahora en las ideas que son el motor de todo su trabajo mágico. El punto clave es este. Ellos no ven la magia como un acto de fe, para nada. La ven como una ingeniería, una especie de ciencia de lo oculto. Creen que el cuerpo humano es una máquina, un transmisor capaz de sintonizar con otros universos o, como ellos dicen, espacio-tiempos. Por eso el desarrollo de cada persona es mucho más importante que tener títulos o grados, y cada miembro tiene la libertad de especializarse en lo que más le llame la atención. Para ellos la idea de que solo existe un universo es, bueno, irreal. Y el combustible que alimenta toda esta ingeniería mágica es algo que llaman hojas. Lo describen como una energía cósmica, una especie de radioactividad solar y sexual que se transmite desde sistemas estelares como Sirio y Orión. Según ellos, esta energía es capturada y almacenada en el santuario interior de la Orden, como si fuera una batería cósmica para todas sus operaciones. Y esto nos lleva a un punto súper importante sobre cómo funcionan. A ellos no les interesa reclutar a miles de personas ni hacerse famosos. De hecho, mantienen sus números bajísimos a propósito. Toda su energía está enfocada en el trabajo interno, en la investigación y en el contacto con esos otros planos de los que hablamos. Y esta cita revela quizá la idea más alucinante y extraña de todo su sistema. Para ellos, los miembros humanos son una minoría. La verdadera fuerza, la mayoría de los miembros de la Orden, no son personas de este planeta, sino entidades de esos otros universos, de esos planos internos con los que están en comunicación constante. Lo que nos deja con la pregunta final, la más importante de todas. A ver, si no buscan seguidores, ni fama, ni poder en el sentido que conocemos, y su principal interacción es con seres que no son humanos, entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo de toda esta red complejísima de magia, vudú y gnosticismo? Esa es la pregunta que se queda flotando en el corazón de todo este misterio.